Hola, ¿Qué tal? bien, ¿me escuchas ahora, no? Sí, Se escucha bien. Vale, perfecto, pues continuamos por el principio. sí, vale. No sé qué no te escuchaba. Dijiste que tienes un tema Vale, tampoco interesante lo... de un planteamiento que crees que todo el mundo se ha hecho alguna vez en la vida. Ahí estábamos. Ujú, claro, me refiero al tema de reverenciar o venerar personalidades de cualquier persona, ¿vale? Vale. Para empezar, por ejemplo, yo leería unos sutras. Estos días estaba leyendo algunos temas por ahí y son interesantes. Si quieres te los comento y ahora me dices si tienes algo que objetar. Mira, un sutra dice, todas las apariencias son ilusiones. ¿Te suena ese? Sí, Todas las apariencias son ilusiones. Y el otro sutra dice, aquello que es libre de forma es el Buda. O sea, todas las apariencias son ilusiones. Todo lo que ves a través de los sentidos no existe, no es real. Como te he comentado antes sobre la etimología de la palabra ilusión, ¿no? Significa burlarse de engaño. Vamos, principalmente engaño. O sea, todas sí, las apariencias son ilusiones, son engaños. Todo aquello que percibes por los sentidos no es real. ¿Vale? Todo aquello que es libre de toda forma, o sea, aquello que no es, aquello en lo que no te has parado en las apariencias, ahí descubres a la iluminación, lo real. pero ¿cómo dice exactamente lo que es libre de Aquello, forma? aquello que es libre de toda forma es el Buda. Yo lo entiendo como que aquello que es libre de toda forma, es decir, aquello en lo que no te has fijado en las apariencias, es decir, la forma, lo alto, lo bonito, lo bajo, ¿vale? Aquello que es libre de toda forma, o sea, el significado real que está detrás de eso, que tú ves con tus sentidos, con tu ojo, eso es el Buda. O sea, el Buda se referirá a la iluminación, a Dios. ¿Entiendes? Al estado mental, sí, entiendo. Un estado mental en el que ves todo real, lo real, no lo ilusorio. O sea, todas las apariencias son ilusiones, aquello que es libre de toda forma es el Buda. ¿Tú tienes esto en la computadora o tú has escrito esas frases? ¿No? ¿Estás bien en un libro? ¿Pero en un libro Si te físico leo los sutras, o un libro de la computadora? un Lo que que aparece, percibes a través de tus sentidos, claro, exacto. Pero se refiere a cualquier cosa, todas a las las cosas son apariencias, pues se apariencias. refiere a las apariencias, lo mismo lo que he dicho antes, se refiere a lo alto, a lo bajo, a lo bonito, feo, lo rojo, lo negro. Eso es la apariencia. Tú un coche por la calle, ¿qué es lo que ves? Yo estoy seguro que ves lo mismo que yo, ves las apariencias. ¿Vale? Claro, Pues eso de es. cualquier Que cosa, como no ves ¿verdad? lo otro, o sea, es muy fácil definirlo, porque como tú y yo, no, ni nada, casi nadie ve lo otro, pues entonces eso que ves son las apariencias. Ya lo sabes. No es una creencia, es algo que has experimentado tú por ti. Cuando un coche dice, oh, ese coche me da miedo, es antiguo, este es muy bonito, o lo que sea, ya sabes, son apariencias. Sí. Todas las apariencias son ilusiones y aquello que es libre de todas formas es el Buda. ¿Vale? Vamos a centrarnos un poquito en la conversación porque ¿te acuerdas Sí. cuál era el origen del Ujú. tema? Reverenciar, venerar personas, ¿vale? Entonces yo, para poder comentar este tema, pues quería explicarte los sutras, ya los hemos comentado, Pero ¿vale? ese Entonces todo sutra, aquello que... ¿por qué relacionas, una pregunta, ¿por qué relacionas el sutra con el tema de la idolatría hacia únicamente personas? Claro, chica, es que todavía no hemos llegado al punto, estamos hablando, ¿no? Ah, ok, vale, ¿Vale? disculpa. Ahora cuando siga comentando, pues lo entenderás. Bueno, pues estábamos hablando entonces de reverenciar, venerar personas, ¿vale? O sea, ves una persona que tú crees que es más importante por cualquier aspecto o lo que sea, piensas que es diferente a ti y entonces pues uno lo reverencia, otro lo venera. Yo para ello pues te he comentado dos sutras, ¿no? El que dice todas las apariencias son ilusiones, o sea, todo aquello que tú ves a través de tus sentidos son ilusiones, Sí, ¿eh? O sea, que ves una persona, cuando ves a un doctor honoris causa, no te pienses que es un doctor honoris causa. Las apariencias son ilusiones, ¿vale? Y aquello que es libre de todas formas es el Buda. O sea, cuando mires a ese que le han dado el título de doctor honoris causa, es que hay detrás, el significado detrás de todo eso, eso se podría decir que lo real, ¿vale? Pero si te sí, fijas en el título de honoris causa, en que lleva un traje, que tiene mucho dinero, que se dedica a esto, que tiene 5 títulos, eso no es, eso son las apariencias, ¿vale? Entonces si tú, por ejemplo, te encontraras por la calle ahora mismo, de repente,
Jesucristo o a Buda o a Cristo. Pues, ¿cuál sería el primer gesto que tendrías tú a hacer? Pues actualmente la reacción es diferente de la reacción que hubiera sido años atrás, quizás diferente a lo que sea en el futuro. Pero actualmente sería una reacción de pregunta, así de cómo preguntar cosas a un maestro. Sí, yo te he visto hacerte un foto en Madrid con el científico este francés y Sí. te ponías sonriendo, te ponías muy diferente. O sea, cuando estabas a mi lado no te ponías así. Hombre, uno no va a hacer ¿Vale? una foto ahí Entonces, aburrido, yo me ¿verdad? refiero a esos gestos, ese gesto que tuviste con Garnier, o a ese gesto me refiero. A ese tipo de gestos, o sea, aparece Jesucristo. Sonreirías, le darías un beso en la mano, te pondrías de rodillas, no sé. No, ¿Qué hombre, harías? si, mira, si veo a Jesús Cristo y lo reconozco, lo saludaría y le diría, pucha, Jesús, mira que ven que está por aquí, a ver, vamos a hablar un poco. Y Perfecto, hablaríamos un perfecto. rato. Pero tú sabes que la mayoría de las personas no sería así, ¿no? Aquellos que son religiosos, pues imagínate, yo me los veo andando de rodillas hacia él. Algunos se estarían clavando clavos, otros dirán, Dios mío. O sea, ¿entiendes que hacen una diferencia entre unos y otros? Vale, Claro. o sea, esa necesidad de reverencia o veneración es necesaria. Mira, según los todos estos temas budistas, hinduistas y demás, dicen que nuestra mente está vacía. O sea, en realidad no tiene forma ninguna. ¿Vale? Eso que hablamos una vez de la realidad, que es vacía de realidad intrínseca, todo aquello, ¿te acuerdas? Sí, claro. O sea, de realidad intrínseca. O sea, los sentidos te cierran a la sabiduría de lo que realmente es. O sea, eso de lo que te comentaba antes, de lo bajo, lo alto, que es negro, azul, o que uno es embajador, otro es un iluminado. O sea, ya no hay que decir títulos universitarios o doctor honoris causa, incluso uno que le dice iluminado. ¿Vale? O sea, si te fijas en eso, estás perdiendo el significado real de lo que hay detrás. O sea, lo que es la realidad. ¿Vale? Y bueno, por todos estos textos lo que he leído yo a día de hoy es que tu mente funciona de dos maneras. O la proyectas a través del ego o la proyectas a través de la divinidad. ¿No? Aquellos que se agarran a las apariencias están adorando el ego. ¿Vale? Están diciendo qué bonito, o qué alto, o ese es más que yo, o debería ponerme de rodillas. Eso son cosas del ego, hacen comparaciones. Si no existiera nadie en el planeta, solo eras tú, no pudieras compararte con nadie, sería diferente. ¿Entiendes? Tu ego, pero en este caso es así, o sea, un ser que es igual que tú, le haces reverencia, le ofreces como tus respetos, ¿no? O sea, muchos hacen eso, ¿no? Eso es como regalarte al dominio de los mortales, ¿vale? Todos sabemos que el ego tiene un origen y por tanto, si tiene un origen tendrá un final, ¿no? Pero aquello que realmente eres tú, la divinidad, no ha tenido origen ni tendrá fin. O sea, es algo eterno, es siempre. Así que tú dependes. O sea, las personas dependen de aquello que deciden, en aquello que deciden fijarse. Si te fijas en las ilusiones o te quieres fijar en la realidad de las cosas. Fíjate qué interesante es lo que ahora mencionas de eso de la realidad, de las proyecciones, porque he llegado actualmente a una conclusión que también es interesante. Mira, ¿qué te parece? Hasta ahora, A ver, desde lo que escucha. entiendo y... ¿Escuchas? Sí, sí. Bien, lo que yo percibo de esos textos digamos así, importantes de la humanidad, esas personas que han escrito, digamos, esas enseñanzas, eh, y hasta bien en la antigüedad, como los egipcios por ahí, que tenían también esas enseñanzas, lo que yo percibo es que hay un factor psicológico, que a ese factor psicológico lo han nombrado de unos nombres, pero se refiere a cómo a procesos de la mente y procesos también del propio ser humano. Y entonces eso de la ilusión, de lo que ves, lo que tiene una forma, es la forma que tiene la cosa que la vemos. Y las cosas aquí tienen Bueno, una entonces forma. que cada uno la ve
diferente, cada uno la ve diferente. O sea, tú ves Pero un coche y a uno le parece bonito y a otro feo. O sea, es ilusión, claro. Sí, sí. claro, es ilusión, pero tiene una forma que es para proyectar su forma, no sé, por algo tiene una Claro. forma, tampoco no es que no sea importante la forma, tiene una forma, hasta dice que Dios formó, entonces el Dios hizo la forma porque tiene un sentido. Forma, pero una forma que es individual a cada uno. Y además es impermanente. Sabe que ese coche se va a deteriorar, Sí, ¿vale? Y esa forma es personal. O sea, tú has visto un coche y a ti te daba miedo y a mí me parecía hermoso. ¿Te acuerdas? sí. Yo no comprendo cómo te puede transmitir lo mismo, una sensación tan diferente a ti y a mí. Y además ese Pues coche a eso, lo mejor hoy en día ya ni existe, ¿sabes? Dime, la sí. comprensión del entendimiento de eso vendría por el tema de la psicología. ¿Qué proyecta eso en mi mente? Sí, Y sí. ahí ya se entra directamente en los estudios de la mente, en estudios del Claro. inconsciente, y ahí Pero la entramos psicología. entramos a conocer esa terminología, como dice que las cosas son, déjame abrir que las frases que escribí, las cosas son impermanentes, todas las apariencias son Sí, ilusiones. impermanente. Ilusión impermanente. O sea, no te puedes aferrar a las apariencias. No algo fijo. Y según he entendido yo, lo divino ha sido siempre real. Y es eterno. Y es perfecto. O sea, no es ni bonito, ni feo, ni alto, es lo que es. Y esa es lo que deberíamos percibir de lo que vemos. Bueno, de lo que nos rodea. Claro, pero por algo las cosas también tienen una forma. Por eso también las flores tienen su Pero, belleza, son bonitas, otras son claro, menos bonitas. Por algo también la pero forma es también, importante. No hay que ignorar de todo la forma, sí, aunque es una ilusión. Es cierto, la claro, apariencia pero es una también hay otro ilusión. sutra, ¿vale? También hay otro sutra que dice que todo es mente, ¿no? O sea, todo es mente. ¿Conoces ese lo conoce todo el mundo? Bueno, Sí, muchas personas, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a venerar ilusiones nacidas de tu mente? ¿Entiendes? Las has originado en tu mente. Todo es mente. Y además es ilusión. O sea, tiene un origen. Ese origen es tu mente. ¿Por qué quieres venerar algo ilusorio que ha creado tu mente? ¿Es necesario venerarlo? Si sabes que no va a tener una existencia fija, no es algo, es impermanente. claro. ¿Por qué quieres aferrarte a algo? O sea, existen dos mundos, dos realidades. El de lo que no es constante, es impermanente, la apariencia. Existe el otro, el de lo real. Nosotros ya estamos hartos de ver de las apariencias. Y a mí personalmente no me parece muy coherente. ¿Qué tienes de perder por al no ponerte a empezar a conocer el otro, ¿no? Eso está conectado, creo, con las emociones. De alguna forma, hay una emoción conectada con la Tampoco hay apariencia. que aferrarse a las emociones. Ajá, sí, Claro, claro, claro. la Eso es lo emoción que no también, controlamos. No sí, la claro. controlamos. O sea, tú ves algo y no sabes por qué, pero esa emoción automáticamente se genera en ti. Si pudiéramos controlar eso, nos daríamos cuenta que también las emociones son ilusiones. Sí, cierto, Los sentimientos, las emociones, todo eso es ilusorio. cierto. Uh-huh. Pero fíjate que Entonces, todo eso también tiene un factor que relaciona muchas cosas, porque sí, las cosas que son, digamos, de apariencia interesante para mí no lo son para ti, como comentaste. Entonces significa uh-huh. que hay una forma, cosas que yo atraigo o que me atraen a mí, que están en mi universo y que son Uh-huh. interesantes para mi universo y en tu universo otras cosas te atraen, Uh-huh. que son igualmente ilusorias, pero que las percibirás más Son importantes. ilusorias, pero detrás de ellas existe un significado profundo, o sea, muy relacionado con lo que yo entiendo por psicoanálisis. ¿Tú te Claro, acuerdas alguna vez que me comentaba, yo iba por la calle y miraba la fachada de una casa y yo pensaba, digo, ¿cómo será el dueño? O sea, si la fachada es así, o sea, eso está hablando del dueño, de esa del que vive ahí. sí, ¿Te cierto. acuerdas? Eso es ir más allá de las formas. O sea, la persona, una normal, dice, ah, qué flor más bonita en la casa, o qué fachada azul. Pero hay personas que no se fijan en eso, van más allá. Eso es lo que Sí. tú hacías, sin darte cuenta. ¿Entiendes? Ese comentario que haces es muy interesante porque yo también en un momento pensaba algo así y es relacionado Uh-huh. con la apariencia. Porque fíjate Uh-huh. si hay ese comentario que
en el progreso de la rueda del samsara, que estás ahí dando vuelta, quizás tenga una mejor experiencia, quizás tenga una peor experiencia, de acuerdo a lo que a algunos factores que ya comentamos otro día. Sí, pero en el momento que te haces consciente de los errores de tu vida, ya lo sabes de la rueda, ¿entiendes? No tiene que volver a repetirse el karma, o sea, tú matas a uno, pero si eres consciente, bueno, vaya ejemplo que he puesto también, tú cometes un error en tu vida, entonces ese karma volverá sobre ti, o sea, tú cometiste el error, pues ahora lo padecerás, ¿no? En otra vida, en otro momento, o lo que sea, pero si tú en tu vida, en la misma, reconoces eso que ha ocurrido, tomas conciencia de ello, eso ya se elimina de tu karma, ¿entiendes? O sea, uno que se ilumina, desaparece todo su karma. No es que Claro, diga, bueno, en las anteriores eso debería no fue el una proceso, persona muy... ¿Sí? ese Dime, es el dime. proceso del autoconocimiento, de ir Claro, eso te develando. libera del karma. Eso te libera del karma. Pero claro, errores tenemos en nuestra vida, pues imagínate. Claro, y Bueno, pues como siguiendo decíamos, con el tema. claro, con el tema Dime, de la dime. apariencia, lo que yo pensaba, yendo por esa lógica, hay cosas que develas de tu vida, entonces quizás no te ilumines, pero te liberas de algunas cosas que te permitirán, por ejemplo, Claro. tener una mejor encarnación siguiente, una mejor vida y la prosperidad. Y yo pensaba, entonces esto también de alguna forma tiene que estar relacionado con la apariencia física de uno. Yo creo que eso no es por nada que se decían que los dioses son muy bellos. O sea, se tiene una Bueno, relación pues la divinidad ¿qué con la entiendes tú? belleza. Que Ya, sí, claro. escúchame mi planteamiento. Entonces yo pensaba, las personas que de alguna forma tienen una apariencia física bella, que la gente considera bello, de alguna forma ha hecho un proceso para ganar eso, porque también es algo que ha conquistado a esa persona. Y lo que ha tenido una apariencia que es muy disgustosa para los otros. Quizás ha hecho Yo... algo en un proceso, aunque sea ilusión, pero la apariencia existe. O sea, eso está ahí, así como la experiencia de vida de una persona que tiene una experiencia de vida más tranquila o tiene una experiencia de vida más turbulenta. De alguna forma ellos construyeron su experiencia y la están viviendo. Entonces creo que la apariencia física también uno se la va construyendo a través de su proceso de autoconocimiento, de revelación. Yo pensaba que hay una relación entre el interior y lo exterior. O sea, en el interior de tu mente tiene que haber una belleza porque por fuera tú ves una belleza, pero también estamos hablando ahora mismo que todo lo que sea por fuera es ilusión. Además, esa persona se crea su personaje. Para uno incluso puede ser bonito, para otros feo. Ha habido épocas en las que las mujeres gordas eran atractivas y hoy en día vivimos una época en que una mujer gorda no es tan atractiva como una más delgada. O sea, todo, y además de lo que estamos hablando, o sea, es ilusión. O sea, no te fijes en el aspecto exterior. Es ilusión. O sea, que es más bonita, que es más fea, te está engañando. La etimología de la palabra ilusión te lo dice, engaño. O sea, no te fijes en eso. ¿Sabes? Mira, el otro día vi un programa en televisión que era de citas. Ese que comentaba a veces de First Date. ¿Vale? Pues ese programa eran todas las parejas con los ojos tapados. Fíjate qué curioso. Pues te puedes creer, vamos, yo ese programa lo veo a veces, como es cenando a la hora, lo pongo ahí, no me gusta otras cosas que hay en las cadenas y demás. Y ese día, bueno, en general las parejas ahí que aparecen tienen muchos conflictos. Claro que salga de ahí una pareja, ¿vale? Pero cuando llevan los ojos tapados, todos se gustan. Todos se gustan. Es increíble. O sea, después una vez que se quitan la venda, ya dices, ah, bueno, esto, lo otro, ya te empiezas a fijar en lo ilusorio, ¿no? En la forma, ay, qué guapo, pelo rubio, pelo tal, lleva tal. Pero en el momento que tienen los ojos tapados, o sea, cuando tú evitas esas ilusiones, la gente se gusta porque se fija en lo profundo. Están hablando directamente, no están a través del filtro de la belleza o del filtro de los colores o que si tiene el pelo tal, ¿entiendes? Y me pareció curioso el programa, digo, mira, con los ojos tapados y la mayoría se gustan. Ahora, en el momento que se quitan la venda, ya sabes tú, ¿no? Ya empieza a aparecer sus prejuicios. Ah, yo es que me encanta así, pero es que me gusta así, con mira qué ojo, mira qué feo. Es curioso, Claro, así fue el programa. esa experiencia me la contaste que también la tenías tú, de tu perjuicio de apariencia. ¿Te acuerdas? Contaste a la chica esa que estaba súper bien, sí, pero la chica era un poco de peso y ahí ya se cortó. No, un poco no, era mucho. No es eso, es que fue una ilusión, fue un engaño. Eso fue un engaño. Ya, ¿no? Pero ves que había
había la parte interior bueno, que claro, pero conectó, es que pero lo curioso dejaste es que tiene llevar por la barrera de la apariencia. Claro, esta chica lo que no tuvo en cuenta es que todo lo que es mentira hay que saber mantenerlo. La verdad no hay que mantenerla, la sueltas y va solta. Pero cuando uno dice mentira, tiene que mantenerla. Y en la conversación que tiene en los primeros 5 minutos dice, esto ya no cuadra aquí, esto no. Pero bueno, eso fue hace muchísimos años. Yo sabía desde el principio que ahí pasaba algo raro. Porque ya te digo, la verdad hay que mantenerla. Y ella no supo mantenerla, porque mientras la vas punzando, al final se abre. Pero, por Bueno, ejemplo, siguiendo con el tema de los... Dime, el, dime. ¿Sí? la siguiente frase decía que, ¿cómo era la siguiente frase? Que Uh -huh. la forma, ¿cómo era que dijiste? El segundo sutra que te comenté, aquello que es libre de todas formas es el Buda. Pero compréndelo, entiéndelo. Y ya vas a ver cómo te Sí, acuerdas de la frase siempre. Aquello que es libre de todas formas, aquello que percibes por los sentidos. Cuando algo que tienes ante ti, ¿vale? Eso es el Buda. El Buda, o sea, es lo real, Dios, la iluminación, como lo quieras llamar. Él lo llama Buda porque estos sutras pues son del budismo, claro, ¿vale? sí, la terminología de Buda yo la Cristianismo entiendo como, diría Jesús, Dios. Sí, dime. claro, entiendo como la terminología de Buda, ese estado de Claro, iluminación, como se Dios, dice, claro. claro, es que Dios no va a ser una persona con su bastón y barba, ¿no? Yo a día de hoy lo percibiría, no, no lo sé, y cuanto más los defina, más te aleja de él, evidentemente, ¿no? Pero yo hoy lo imagino como un estado mental. Sí, Y desde chico, no sé, desde la religión católica lo pensaba como un señor sentado en un trono con barba así muy antiguo, con su bastón y todo poderoso. Pero hoy en día ya me lo imagino mejor como un estado mental más coherente. ¿Mm? Y bueno, otra cosa que quería comentar de las ilusiones, a la que podemos aplicar este concepto de estos sutras y las ilusiones, es a los efectos, por ejemplo, extraordinarios, excepcionales, los paranormales. Todo lo que aparece en esos programas de televisión, que he visto un demonio, seres divinos, los espíritus. Todo, ¿tú cuando eras pequeña no te gustaban esos programas? ¿No te transmitían una sensación ahí? A mí sí me gustaban, ¿no? Pero después de leerte estos sutras, entender y al punto que llevamos de la conversación de comprensión de todo esto, pues ¿qué puede aportarnos ver un espíritu, un demonio, un ser divino? Si ya sabes que es ilusorio. Además, ¿te acuerdas el libro tibetano de los muertos? Lo que decía de los sí, bardos, el segundo bardo, el tercer bardo, el primer sí. bardo, todo es ilusión. Cuidado, aquello que te va a aparecer, te puede aparecer un demonio allí en esa ilusión y cambiar de formas. No tienes ni que asustarte, ¿vale? O sea, si tú tienes esto totalmente consciente, cosa que es difícil, pues se te aparece un demonio, la gente sale corriendo hoy en día, ¿no? Pero si tú eres consciente realmente de lo ilusión, de lo ilusorio, de lo que hemos estado hablando, pues te darías cuenta, ¿no? Que ese ser no es un ser permanente, es un ser impermanente, ¿no? Es constante y cambia de forma y en demonio y ahora te dice esto, o sea, todo es creado por tu mente, no existe. Eso dice el libro tibetano de los muertos, eso coincide con lo que dicen estos textos de los sutras budistas. Todas las apariencias son ilusiones, no constituyen la perfección de la sabiduría. El ver un demonio te va a ayudar a percibir la sabiduría, un ser divino o un espíritu, pero la gente forma unos vídeos, unos programas, unos comentarios, escriben libros, hay incluso espiritistas, hay sacerdotes que sacan demonios, piensan que ahí está Dios, pero en realidad, basándonos en todo esto, son ilusiones, son apariencias, y no hay que Sí, sostener las apariencias, no es real, o sea, no tienes que tener miedo, ni tenerle respeto, no tiene, es una ilusión que ha creado tu mente. Hasta ahí estamos de acuerdo, aunque sea difícil aplicarlo. claro, aunque Pero si lo practicas, todo también tiene uh-huh, su rol y que de alguna forma es para organizar, ¿cómo se llama? Vivimos en el cosmos. El cosmos es la uh-huh, cosa organizada, todo es uh-huh, perfectamente sincronizado y coordinado, desde lo micro hasta lo macro. Y uh-huh, también vivimos en una forma de como de jerarquía. Tú tienes tu padre, tu madre, aunque es una ilusión que sean tu padre y tu madre, pero hay una forma de respeto de padre y de madre, entonces, hacia esas personas, aunque uh-huh. no son ni tu Aquí, padre ni aquí tu son madre, ilusiones, aquí son aquí son ilusiones. ilusiones. Y si te aparecen allí, también son ilusiones. Porque esto, por lo que entiendo yo, es un lugar
lugar de prueba. Este es el simulacro, ¿vale? Y cuando terminemos aquí, hacemos la gran prueba, el gran examen, y a ver si pasamos al otro nivel. No Claro. sé, algo así entiendo yo. Pero si tú aquí no realizas la prueba, no aprendes aquí, cuando sales del simulador a lo real, pues vas a cometer un error grave. Y ahí la pregunta, ¿el aprendizaje aquí, o sea, en qué consiste? Porque no es solamente yo entiendo que las apariencias son ilusiones, o sea, entiendo el concepto, entiendo el sutra, pero ¿dónde está realmente esa incorporación de esa información en mí? Pues mira, yo por lo que percibo, a día de hoy te vas a quedar flipada. Yo pensaba que todos estos conceptos, una vez que uno los practica, los entiende, o sea, ya lo hace de una manera automática, su mente ya funciona así. Yo pensaba que eso era ya... así es como funciona cuando mueres, a dónde vas. O sea, si ya dominas eso aquí, ya lo dominas allí. Por lo que percibo a día de hoy, por lo que he leído y entiendo, y demás, como dice la misma palabra, iniciación. O sea, esto solo es el inicio. Estas cosas solo sirven para señalar tu mente. O sea, para que tu mente esté señalada hacia los conceptos, para que entiendas, estés orientado, ¿vale? Pero una vez que te orientas, que ya tienes tu propia verdad, ya no necesitas ningún concepto, ya no tienes que volver a leer ningún libro, ni entender nada, ni nada. Eso es lo que hablan esta gente que he leído yo en algunos libros, budistas y demás. Y tiene sentido, porque una persona que no tiene ordenador, no tiene internet, no sabe leer o escribir, nunca va a llegar a la iluminación. Dios es tan injusto que hizo eso. O sea, que no sabe leer, no sabe escribir, no tiene acceso a esos libros sagrados, no va a acceder nunca a la iluminación. Evidentemente tiene sentido. Todos estos conceptos son para señalar tu mente, pero no te van a llevar a la iluminación. ¿Sabes? Una vez que empiezas a guiar tu mente al lugar correcto, ahí encontrarás la verdad dentro de ti. Como hemos hablado en algunas ocasiones, ¿no? Bueno, todos son creencias, no lo hemos vivido nosotros, pero así lo entiendo yo. Cuando Entonces, uno solo iniciación yo creo es que para sí, señalar tu mente. uno ha vivido experiencias que sí, no solamente son teoría en Sí, el pero esto libro. no es el final, es solo el principio. ¿Vale? El principio que te guía a conocer tu verdad. O sea, imagínate que te empieza a mirar por dentro de ti es un libro sagrado, ahí está todo. Ahí está la sabiduría. Esto que estás mirando fuera de ti es ilusión también. O sea, ese libro que tú estás leyendo, todo es ilusión. Esas palabras que estás leyendo son ilusorias también. Pero si te sirven para señalar tu mente hacia dónde debe ir. Pero tú sabes que Porque no también puedo decir que esos hay algo textos es más, porque definitivo. Dime. el tema ese de conocer tu verdad, sabes que hay toda un, una biblioteca de información sobre eso de la verdad y que cuando llegas a ese punto tienes que ir todavía más allá. Yo encontré mi verdad. Encontré por qué me daba miedo ese coche. Encontré, digamos, el origen de ese sentimiento que aparecía cuando veía esa apariencia. Lo encontré. Pero ahora tengo que ir todavía más allá. ¿Desde dónde vino digamos, esa percepción que se instaló en mí? Entonces, hay un proceso que no solamente es ahí, yo encontré mi verdad y ya estoy, digamos, libre de tareas. Ahí recién Bueno, empieza yo hablo muy gran grosso parte modo, para del... explicarlo de alguna forma. Yo no sé ni qué es mi verdad. O sea, ¿entiendes lo que te quiero decir? Yo es tal y como lo percibo. O sea, supongo que está dentro de uno y que si te proyectas fuera, pues no no estás mirando dentro. Y si no estás mirando dentro, no lo vas a alcanzar. Así día de hoy, mañana a lo mejor ya he cambiado. La verdad, Pero así voy yo para caminando. todos, para todas cosas, eso ya llegaría a un planteamiento casi, digamos así, imposible de considerar ahora mismo. Yo creo que sí hay que ir descubriendo las pequeñas verdades y eso es la forma de entrenarte para ir cada vez Hombre, más claro, descubriendo las está claro que verdades. debe haber unos pasos. O sea, uno no puede, como cuando tú tienes un resfriado. Te dicen, tienes que tomar paracetamol 3 días. Dice, pues 3 días, 3 pastillas al día, me tomo 9, ahora mismo de repente ya estoy curado. No, el cuerpo tiene un tiempo de asimilación, ¿no? Pues todos los conceptos estos y todas las cosas también, un tiempo de asimilación. Algunos pasarán miles y miles de reencarnaciones, supongo, si existe la reencarnación, otro. Sí. Pero evidentemente no se te puede dar todo la dosis de repente. Hombre, sí se puede, porque hay personas que lo han hecho, pero esas Sí, personas pero claro, han tenido y han dejado no se han curado, no
no van a recibir, si tomas todas las pastillas, no te curas, incluso te vas a poner peor. O sea, tu gripe va a seguir peor. Ok, pero vamos a hablar tu cuerpo del no puede tema de lo que asimilar toda estábamos esa hablando, dosis. del sentido de que la búsqueda de la verdad es posible llegar a la verdad, digamos, la verdad del todo, sí es posible, hay gente que lo ha hecho, Buda lo ha hecho, Jesús lo ha hecho, y son personas que, pues, aunque de tantos años de su existencia, seguimos hablando de ellos porque y nos indican cómo hay que hacerlo. Sí, y yo creo que el entrenamiento eso es ir develando las pequeñas verdades. Sabemos que la verdad aletea, la verdad inmuna, la verdad que encubre a lo que yo realmente creo que es la verdad. O sea, aunque la palabra creer ya está considerando que es una creencia, es algo que... Claro. Desde esas pequeñas verdades que se va uno liberando y haciendo su propio, ¿cómo se llama? Su propia construcción mental nueva. Es un entrenamiento para reconocer también las ilusiones, que las cosas son ilusiones, porque yo entiendo de dónde las estoy proyectando. Pero ese entendimiento, ahora que dijiste, y la gente que no tiene internet y la cual no se ilumina, pues yo considero que desde siempre en la historia ha mencionado que ha habido un maestro, que ha habido personas que han tenido el camino de encontrarse con el maestro, como se dice, lo ha entramado en su vida. Dice la historia que todos tienen la oportunidad en su vida de ver ese proceso de aprendizaje. Un maestro es algo real y está vivo. Un libro es algo irreal y ilusorio, además está muerto, porque el libro se escribió hace mucho tiempo. Como una foto tuya, cuando ves una foto tuya de hace 2 años, esa foto está muerta. O sea, tú no eres esa Valeria. Esa ya no existe. Eres tú 2 años después. No es la misma. Sabes que las células incluso de tu piel han cambiado, todo ha cambiado. Tu entorno, tu casa, todo. O sea, no es la misma. Sí, pero entonces la cuestión a lo que decimos es que todos tienen la oportunidad, por lo menos una vez en su vida, de tener ese conocimiento que lo va a permitir hacer esas revelaciones para su liberación. Pero, o sea, no tiene que ver que es porque está en internet o porque la persona sabe leer el libro. Eso no tiene nada que ver. Pero de alguna forma todos tendrán esa oportunidad, pero no significa que todos la tomarán. Eso está muy lejos de que la gente se interese en hacer no sé, tener ese entendimiento o poner atención en esas cosas. Pero dice... Esas cosas, como te comento, te pueden orientar para seguir camino, o sea, dirigen tu mente a algo, pero evidentemente esa no es la verdad. Pues tú estás leyendo un libro de uno que tomaba las charlas de Buda y evidentemente eso fue ya escrito hace mucho tiempo, eso ya no existe. Las cosas han cambiado, ¿no? Fíjate que, ¿y la verdad? ¿Tú crees que se puede representar la verdad mediante palabras? ¿O en un texto? O sea, la verdad, o sea, la verdad, ¿qué es la verdad? Un punto de vista entre muchos otros, eso desde el punto de vista del ego. Pero si hablamos de la verdad real, es única. Simplemente hay que conocerla. Y una vez que la conoces tú y otro y el otro, es la misma. A todos, es una. Si te conoces a ti, te estás conociendo también a los demás. Y a Dios. Pero eso es un proceso de cada uno. Aunque yo conozca y conozca el proceso y conozca las, por decir, reglas del universo, no me hace, o sea, no hace que yo entienda por ti. Es como, si tú tienes sed y yo bebo el agua, no significa que tú no tengas más sed. Vas a seguir con sed hasta que tú mismo tomas el agua. Claro. Pero a ver, explícame tú cómo te vas a conocer, tú o vas a conocer a los demás con las fachadas. Yo considero que eso es parte de su construcción y es parte de su propio proceso. Conociendo, yo entendiendo. Lo que entiendo es que nadie se los ha explicado. O sea, nadie le ha explicado esto y ellos no lo entienden y entonces te dan un título, aunque sea un título universitario, y tú crees que realmente eres eso. Pero realmente no eres eso. Eso es solo tu fachada, el personaje que tú te has creado, tú para poder vivir en esta existencia. Pero si tú te fijas en eso, o sea, solo te quedas ahí, en esa fachada, esa persona es mucho más que eso. Claro, todos tienen entonces diversas estás perdiendo fachadas. Lo demás. No es que alguien que se queda siempre en lo mismo. En tu casa, por ejemplo, yo en mi casa, yo soy madre y soy otras cosas, pero hay una fachada que se
en cada momento. Cuando yo estoy trabajando en Odai, yo soy la que trabaja en Odai. Cuando yo estoy caminando por la calle, yo soy una persona desconocida y camino por la calle, yo qué sé. Pero es todo momento. Pero tú no eres Odae, ¿vale? Aunque muchos tienen asociado Odae a ti, pero tú no eres Odae. Eso es un insulto. Tú eres mucho más, ¿no? Sí. Claro, igualmente me dices tú eres. Estoy diciendo con los títulos, o sea, cogen su título y se lo creen tanto que se emocionan. O sea, una persona cuando se emociona es que realmente sé que es eso que pone el papel. Y los que están sentados y están mirando y sienten lo mismo. Es como me dicen, o sea, se forma allí como una nube de falsedad, una fachada de sentimiento, que no es real y todos se la creen y todos están allí. Y ya que, por ejemplo, cuando llega el momento de hacerse la foto, ¿sabes? Cuando hay personalidades importantes, bueno, yo he visto allí gobernadores de estado, he visto algún embajador y eso es increíble. O sea, parece que se vuelven locos por hacerse la foto, no todos, pero la mayoría sí. Y bueno, no sé qué es lo que pensarán. Yo supongo que ellos piensan que el acercarse a esa persona, a ese embajador o a ese gobernador se le va a pegar su fama, su dinero o no sé, algo que tendrán, que ellos piensan que por ponerse a su lado se les va a pegar. Pero es un juego de egos, de fachadas. Ninguno es que está hablando ni lo que es, ni lo que pretende ser. Es todo una nube de falsedad, de fachadas allí, no es ninguno nada de eso. Pero aquel que se para en eso, pues ya sabe que tiene dado el conocimiento real, el significado real de lo que hay detrás. Claro, pero eso también lo que está viviendo la persona es parte de su verdad. Es como me dicen ahora, tú eres la mamá de Pero Otto. que verdad. Soy la mamá de Otto. Si estamos hablando de las ilusiones del principio, pero que es verdad, no es verdad. Es la verdad de la persona. Pero mira lo que puede ocurrir. Mira, tú fíjate lo que puede ocurrir en un caso de eso. A mí me ha ocurrido, a mí me ha dicho un señor, porque yo soy tal, porque yo tengo título de tal, ¿te acuerdas que el de Cuba? Decía, yo tengo varios doctor honoris causa, me han propuesto como para presidente de una empresa. O sea, me contaba yo una historia al hombre, incluso lo de la empresa yo sabía que era mentira, porque conocía que esa empresa ya no existía. Pero ese hombre empezó a hablar así. Eso todo forma parte de la fachada, del ego. ¿Y sabe por qué? Porque algún día va a venir un ego mayor que él. ¿Sabe? Y le va a decir, bueno, tú tienes 3 carreras, pues yo tengo 5. Tú que hablas 3 idiomas, yo hablo 15. Y esa persona le va a poner la cara roja y la va a poner al final de la fila, como dice en la Sagrada Escritura. O sea, jugando con el ego siempre tienes las de perder, porque siempre va a venir un ego mayor que tú. Ahí también sabes que no es cierto, porque no existe ego mayor o ego menor. Todos los egos. El ego inferior, el ego superior. No, eso no existe, el ego superior. Todos los egos son iguales, pero es el interés de las personas. Pero es así, es un juego de ego. Tú sabes, Valeria, que cuando uno se enfada y le sale el ego, ahí tienes toda la de perder, porque no piensas, no eres consciente y el ego no entiende nada. ¿El ego qué hace? Tú dile a tu ego quién eres, a ver qué te responde. Imagínate una situación, por ejemplo, Juan. ¿Tú crees que tú estás de acuerdo que existe un proceso en eso todo que hablamos que es como París se llama un método? Hoy día estaba leyendo esta mañana lo que se llama el libro de las puertas en Egipto. Ellos llaman esto. Este proceso ellos lo llaman ellos llaman puertas, o sea, vas pasando por una puerta, otra puerta, otra puerta, o sea, es un camino. He leído algo sobre eso. Sí. Entonces, sea como sea, hay un camino, hay una instrucción, hay una forma de hacer las cosas. Es así. Para cualquier cosa, hasta para hacer un gazpacho, tiene que seguir una forma de orden. No puedes poner cualquier cosa que se te ocurra. Bueno, el gazpacho es muy fácil. Algunas personas se piensan que hay un orden. Primero el tomate o el pan mojado, después lo otro. Que si lo echas todo a la vez y trituras también está igual de rico. Vale. No es que no es solamente tienes que fijarte si pongo tomate primero, pero imagina si tienes ahí fresas, tienes ahí uvas, ya voy a poner todo lo que me da la gana porque voy a hacer un gazpacho. No, o sea, hay un orden, hay determinados ingredientes que tienen que componer esto, ¿vale? Y bueno, entonces y en una proporción adecuada. Sí, hay muchas cosas que considerar. Entonces no es que a lo loco abres tu refrigeradora, tomas el queso, tomas la leche y cualquier cosa y se puede hacer un gazpacho. No, o sea, hay un orden de una cosa, determinada cosa que tienes que considerar. Igualmente sabemos que para eso, para un camino de, digamos, de revelación, también hay como un orden. Hay que observar la mente, hay que estar atento, hay muchas cosas que hay que hacer, hay que escucharte cuando tú hablas, hay que estar atento a tus emociones, hay que controlar las emociones, hay que proyectar lo que tú quieres, hay que mirar las señales, hay un montón de pasos que hacer. Y fíjese que, imagínate,
imagina que toda la humanidad conociera que hay esos pasos, vamos a llamar los pasos. Hombre, a mí, tú sabes que yo discrepo mucho de que realmente se pueda eso expresar en unos pasos. O sea, paso 1, paso 2, paso 3, paso 11, lo conseguí. Después Ya, te cuenta que los escúchame lo pasos que no voy son a pasos, decir. que son englobar todo. Pero Sí, está como te he bien. dicho antes, dime, sí, perdón. Ya, pero escucha la idea que estoy planteando. Venga. Toda la humanidad sabe, por ejemplo, cómo es el proceso de hacer el gazpacho. Toda la humanidad sabe. Sabe que No. hay tantos ingredientes No. que son esos ingredientes. Vale. Si vas Sí, poniendo cosas diferentes, vas haciendo otra cosa. Ya no es un gazpacho, es otra cosa que estás claro. criando. Pero que también puede estar delicioso, yo qué sé, pero si Claro, la sí, es que eso intención, solo puede salir de ti. Sí. si la Porque tú intención haces es, unos gazpachos muy raros. En ya, serio. pero por ejemplo, si la intención es hacer un gazpacho, yo sé que hay un orden, hay determinados ingredientes que sí tienen que estar. Si yo pongo cosas extras, ya estoy creando algo nuevo que ya no es un gazpacho, es Ajá. algo nuevo. Vale, si yo sé que hay unos pasos para descubrir mi mente, para conocerme por dentro, para autoconocerme, para entender qué estoy proyectando, tal que cual, si yo conozco que hay Sí, unos unos pasos que pasos, señalan a tu mente. Y ya está. pero no es así solamente, señala la mente. O sea, los pasos están diciendo cómo observar a tu mente y también te están diciendo cómo reaccionar a lo que está pasando. No solamente dice observa tu mente, está diciendo observa tu mente y hay una reacción que es Sí. positiva. Señalan a tu mente. Es lo que decir. Señalan, direccionan. O sea, tienes Ya, la y mente si yo, despistada en las cosas externas. Pues esos es, pasos pues te hacen abrir un poco más. ya, imagina que toda la humanidad conoce eso. Es una suposición, ¿vale? Una suposición. Toda la humanidad conoce esto y, digamos, toda la humanidad le encanta practicar. Es como si la humanidad tuviera que, digamos, conocer hasta el número 100. Imagina que llegar hasta el número 100 fuera el objetivo del conocimiento y la humanidad va aprendiendo poco a poco llegar hasta el número 100. Sí. Entonces, toda la humanidad conoce que hay esos pasos, cómo hacerlo, sabe cómo reaccionar, sabe que son cosas que sí, que son lo que debe ser, lo que no debe ser, tal que cual. Y una vez que hay una sensación de igualdad, de que todos tienen la oportunidad, todos tienen ese conocimiento, ahora hay un siguiente nivel de las personas que sí, digamos, practican eso con más, digamos, con más atención o, por ejemplo, se dedican más a justamente hacer las cosas correctamente. Esas personas van a algún momento se van a destacar por encima, por así decir, encima de los otros. Van a ser un poco diferente. Porque no solamente Bueno, yo no. sé, no solamente yo O sea, sé, vale, no, entiendo, sí. es que no es que solamente yo sé hacer el gazpacho, yo hago el gazpacho excelente. ¿Entiende? Entonces, Pero es que el en hacer planteamiento un es, gazpacho lo ideal, lo ideal que puede ocurrir es que cometas un error. Porque si no hay un error, siempre se va a hacer el mismo gazpacho, ¿no? Un error puede originar una creación nueva, maravillosa, exitosa. sí, está bien, Los errores es lo que vienen yo bien en esos dije. casos. Puedes crear cosas nuevas, pero si tu objetivo era algo en concreto, tienes que seguir un paso en concreto. Si no, vas a hacer otra cosa que no era Sí. lo que tú querías, otra cosa. No significa que esté mal, pero es otra cosa. Entonces, Sí. esas personas, imagina que alguien que sepa ese procedimiento, esos pasos, esa persona que entrena y pone atención en su mente y va develándose a sí mismo, va descubriéndose a sí mismo. Esa persona, digamos, tiene un conocimiento de sí mismo. Entonces, si tú ves a esa persona, tú como estudiante, digamos, de esto, tú puedes decir, mira qué interesante, ya has llegado a eso, o sea, tienes este, digamos, nivel, llegaste a entender perfectamente cómo es el paso 1, el 2 y el 3. Todavía te faltan 7, pero hasta el 1, 2 y el 3 tú lo entiendes perfecto. Lo puedes explicarlo bien, lo sientes, los has practicado, lo puedes decir con tus propios ejemplos porque tú lo has probado ahí en tu propia mente. Entonces esa persona ya está ahí. Y tú imaginas que estás en el paso 1 y todavía empezando. Tú puedes mirar a esa persona y decir, mira qué interesante, tú ya has hecho esto. Tú has hecho eso. Entonces, estás hablando de comparaciones y las comparaciones, ya te digo, forman parte del ego, porque si no sí, existiera pero tú nadie en el sabes que mundo, tú esa no podrías ni persona compararte. o sea, es que todos estos siguen El un ego camino, falla. todos existen. Falla.
para algo. Entonces todos Se están engañan. caminando, pero algunas personas tienen ese interés y han hecho ese paso más allá, y otras personas también hubieran podido hacerlo y no han querido, o no han Sí, te podido, entiendo, o sí. lo que sea, Pero pero dentro de los pasos me explicarán que no debe uno compararse. yo creo que sí, siempre cuando hay alguien que demuestra que se pudo hacer algo es porque se pudo hacer algo, entonces significa que es posible hacerlo. Otro día tuviste en la televisión el ultramaratón. La gente que anda 200 kilómetros en bicicleta, hace la maratón de 40 kilómetros corriendo y no sé cuántos kilómetros nadando. Todo creo, en media mañana. Ajá. Esa gente prueba que es posible hacer eso. No puede pensar que es Claro. imposible hacer, pero esa gente ya lo ha hecho. Entonces, imagina que yo estoy Pero son límites empezando. mentales, todo tiene un origen mental. Antiguamente decían, el hombre no puede superar tal velocidad, hasta que llegó Carl Lewis, creo, y se paró y superó esa velocidad en 3 o 4 kilómetros hora. Entonces el hombre, a partir de ahora, ya la ciencia dice que ya puede superar más. ¿Entiendes? O sea, la ciencia dice que el hombre no puede superar cierta velocidad por su estructura humana, pero Ya, yo cuando un hombre entiendo. lo hizo, lo superó, Ahí estamos. ya la ciencia cambió. Ahí ¿Entiendes? estamos. O sea, Creo que fue Carl alguien, Lewis, no recuerdo bien. como decimos, alguien se ha iluminado. 3, 4 personas Un origen en la más historia de la sutil, humanidad. un origen mental. Son limitaciones mentales, claro. Si te dicen desde que naces que no puedes correr más de 30 kilómetros hora, pues no vas Sí, a está correr. bien. Y si Pero los corres, lo que pues correrás menos para no llegar a él. lo que estamos comentando es, por Pero, ejemplo, si la gente que se ha iluminado dice que hay un camino, el Buda dice que hay los 4 caminos, después escribió los dos caminos que llevan a 3 caminos, que llevan a 4 caminos. Él escribió eso. O sea, él intentó estructurar las cosas de una forma que el mago anda por todos los caminos, tú sabes. es como un No hay camino. un camino a la derecha y otro a la izquierda. El mago coge ambos. Sí, pero no significa que no sepa los caminos. Tienes que conocer los caminos, tienes que entenderlos, y en ese proceso de entendimiento, de conocimiento, vas develando tus verdades, vas construyendo tus propias construcciones mentales, te vas liberando de tus perjuicios, entiendes las apariencias, ves lo que es la ilusión que estás proyectando. Eso todo, pero no es que solamente esa persona que recibe el diploma que se emociona, o sea, es parte de su proceso de Sí, yo entendimiento entiendo de perfectamente alguna que es un forma para esa reconocimiento. Esa persona. persona tiene una labor. Y eso es una manera externa de reconocerlo. O sea, está bien. Pero otra cosa es que tú pienses que esa persona es eso. O que él piense que es eso. Pues eso se emociona porque realmente se piensa que son eso. Pero en ese Y eso momento es ellos son así. mucho más. Es que en ese momento son eso. Después tú ves a ellos el siguiente día, ya son otra cosa. Entonces, Bueno, yo en estoy ese hablando de las momento ilusiones hoy y eso es ilusión. O sea, no es la son ellos. ilusión de ese Hay un momento. significado real detrás de todo eso, un significado real, profundo en tu inconsciente. ¿Vale? Y se manifiesta de esa forma. Pero tú sabes que a veces el origen y cómo se manifiesta parece que no tiene nada que ver. Yo en realidad lo que opino en conclusión final es que no entienden. Esto nadie se lo ha explicado, nadie se lo ha dicho. Entonces, si tú le quitas todo esto, esa fachada opaca, su personaje, su personalidad, pues el ego muere. O sea, se queda en soledad, necesita de la gente esas distinciones, necesita esas comparaciones. Y en la soledad, pues la gente siente que se muere, aunque en realidad no son ellos los que se mueren, el que se está muriendo es su ego. Eso es lo que opino de ese tema como conclusión final. Yo de lo que concluiría, ¿Sabes? por ejemplo, de que todas las apariencias son ilusiones, de esa frase, Sí. lo que sí es que del entendimiento que tengo hasta ahora es que los sutras, o sea, todo eso está dentro de un contexto. No es que son cositas sueltas que tienes que entenderlas. Están como dentro de un concepto que está hablando de algo. Esas cosas tienen toda una relación con los procesos mentales. Y esa frase también lleva no con al los procesos entendimiento mentales, que todo es mental. mente. Te lo está diciendo. Hay sutra dice todo es mente. Y todo es ilusión. O sea, todo lo que tú ves con tu sentido lo ha creado tu mente, son apariencias. Y todo lo que está libre de esas apariencias es Buda. Y las palabras, según algunos autores, por ejemplo, Bodhidharma, decía que las palabras también son ilusiones. Fíjate que si vas a ver el tema de Bodhidharma, un gran iluminado. El tema de las palabras Un iluminado. tienen sentido desde sí, sí.
las palabras tienen un sentido de existir porque proyectan una vibración, ¿verdad? Uno aprende a pronunciar una palabra de una determinada forma para una vibración. La vibración, Son ilusiones. la vibración que proyecta la palabra es lo que sí está importando. Claro, el significado que hay detrás de ello. O sea, cuando veas un coche no te imagines que es una ilusión que en realidad no existe. O sea, el coche como tú lo ves no existe, pero detrás de ese coche hay un significado real, que sí existe. O sea, no es que no exista el coche, no existe tal como lo ves, pero lo que sí existe es lo que es el significado real. Lo que hablábamos de las casas, ¿no? Miras la fachada de casa y saber qué es lo que, cómo será el dueño por dentro de su inconsciente, ¿no? ¿Qué está proyectando? O sea, puedes mirar la fachada, algo de alguien, una posesión material de alguien, está hablando inconscientemente de ese alguien. Claro. Inconscientemente no, está hablando conscientemente, inconsciente es el que no lo ve, claro. Bueno, pues yo creo que es un buen momento, Valeria, para finalizar esta... Claro que ¿Qué opinas? Sí. Claro que sí. Y ha sido muy interesante hablar contigo. Podemos estar muchísimo tiempo sobre este tema. Pero bueno, seguiremos con esta charla en otro momento y otros temas. Yo tengo un tema muy interesante para la próxima charla, que es justamente algo que, fíjate qué interesante el título de esa lectura que yo hice hoy, que sobre eso propongo comentar, se llama La creación por Ra. Perdón, no te entendí. La creación por Ra. ¿Conoces el dios Ra? Ra, el dios sol. El dios sol. Dios Ra. Entonces, es la creación por Ra. Brevemente, ¿qué entiendes por eso del título? Bueno, la el creación prana, ¿no? Que emite el sol, como llaman algunas culturas plana, otro la sustancia, o ¿a eso te refieres? ¿A eso que moldeamos con nuestra sonido o con palabras o mente o lo que sea para crear la realidad, ¿no? Sí. Y es un texto egipcio, se llama La creación por Ra. Y entonces es lo que propongo hablar también la próxima semana, porque me parece que ese texto entra en el contexto de lo que está haciendo de las palabras, que las palabras son ilusión, pero ese texto le da un sentido muy interesante porque es la creación por Ra. Y una parte de la creación por Ra, sabes que está también en las cosas que dice, porque Ra es el Dios en el principio está hablando.